lo que empieza a plantear es una discusión sobre la ignorancia, profe Armando. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la idea de ignorancia, que nos han enseñado constante y frecuentemente, la ignorancia está asociada a una idea en tanto errónea, según la cual hay un vacío. La ignorancia es un estado de carencia y es fundamentalmente un estado de carencia de información. Entonces, el proceso de educación bajo el cual hemos estado sometidos a lo largo de muchos años, esa es la idea de que el cerebro humano no es más que un recipiente que está diseñado para estar constantemente asimilando la información. Entonces, la labor o la función del profesor consiste en ir progresivamente dotando de información ese recipiente humano llamado cerebro, que va a construir y va a modelar y va a procesar estos datos con los cuales el sujeto va a funcionar. Nosotros decíamos que a partir de esta idea de la ignorancia como carencia de información, se ha construido todo un modelo educativo que permanece hasta nuestros días. E incluso la principal preocupación de nosotros como profesores cada vez que vamos a la universidad es qué tanta cantidad de información somos capaces de transmitir en cada vez menos cantidad de tiempo. O sea, la preocupación de nosotros también es en cuánta menor cantidad de tiempo se va a transmitir la cantidad de información que me han estipulado en el programa académico que yo estoy enseñando. Producir en menos tiempo. Entonces aquí vemos la idea de producir en menor cantidad de tiempo, mayor transmisión de información. Y de hecho se nos plantea precisamente que tanto la pedagogía como la didáctica deben ir dirigidos precisamente a establecer modelos que permitan cada vez más que esto el tiempo se vaya acortando. Incluso ahora se está planteando la necesidad de construir una carrera como derecho en términos de virtualidad. Es decir, ya el derecho se va a transformar en un programa virtual. Y en ese programa virtual se supone que el sujeto debe adecuar su tiempo, su disponibilidad, para que en cualquier momento en que él lo considere pueda acceder a esta información. Es la misma idea de sea usted su propio jefe. En este caso, sea usted su propio estudiante y profesor al mismo tiempo. Si tiene los materiales, los consume en cualquier cantidad de hora que le quede del día mientras no esté trabajando. Entonces esta idea de que ya no voy a tener que ir a clase, esta idea de que ya no voy a tener que cumplir horario, esta idea que entonces me conecto al computador, ahí está la información, y a medida que voy avanzando y superando una serie de exámenes, me van a ir acreditando como abogado. Sí, pero fíjense que eso está relacionado con la idea, hay un paralelo allí entre el emprendimiento del sujeto que se supone que no cumple horario y que genera sus propias condiciones de explotación, y la idea entonces de que ahora yo puedo autoformar mi propia cualificación, yo puedo ser mi propio profesor y puedo ser mi propio estudiante. Como nosotros aquí, ya lo hemos dicho varias veces, partimos de una consideración diferente sobre qué es la ignorancia, nosotros concebimos que el sujeto no es una tabula rasa, como lo diría un filósofo inglés, John Locke, sino que el sujeto está constantemente, ya lo veíamos ahora en el video, el sujeto está, las relaciones sociales son anteriores al sujeto mismo, porque el sujeto se ha formado en medio de estas relaciones sociales. No es que el sujeto sea el origen o construcción de las relaciones sociales, son las relaciones sociales quienes construyen al sujeto, y en esas relaciones sociales el sujeto se ha construido de tal manera que ve el mundo desde una perspectiva de creencias, desde una perspectiva de opiniones, desde una perspectiva, allá en la universidad le llaman presaberes, pero no son presaberes, son realmente opiniones, creencias, o como diría Marx, bueno, la doxa también estaría aquí en sentido platónico, pero Marx le llamaría a esto la apariencia. Nos llama el parece que, según lo plantea Hegel.
sea, cada vez que en un libro como El Capital veamos el término o la fenomenología del término, parece que ya nos está previniendo de que más adelante nos va a demostrar que esto que era la apariencia no coincide con lo que realmente es. Porque si el mundo que se nos aparece coincidiera con la esencia que contiene, no habría necesidad de ciencia. Pero también si el mundo apareciera tal como es, no habría necesidad de un proceso educativo, no habría necesidad de educación. Porque precisamente el proyecto de educación debe ir dirigido a que la persona que asista, por ejemplo, a estos espacios, supere su situación de ignorancia. Pero nosotros acá en este espacio no estamos en este problema de cómo transmitimos mayor cantidad de información en menos cantidad de tiempo, porque nuestra idea misma de ignorancia no es que el sujeto se encuentra en un estado de carencia, sino que el sujeto está lleno, está sobrecargado, está intoxicado de un conjunto de información, bueno, más que de información, es un conjunto de creencias, de parecieras, de apariencias que no corresponden con su esencia. Entonces, ¿qué sería la ignorancia? Que esto ya también lo trabajamos. La ignorancia no es otra cosa, sino creer que se sabe lo que realmente no se sabe. Entonces, ¿cuál es la idea de un proceso de educación? Llevar al sujeto a reconocer la necesidad de la educación, a reconocer la necesidad de participar en un proceso que lo va a llevar de un creer que sabe a un reconocer que no sabe. Entonces, la carencia no es el punto de partida de la idea de la ignorancia. La carencia es el punto de llegada del proceso educativo. Cuando el sujeto reconoce que no sabía y que eso que creía saber no era cierto, debe llegar a la situación de necesidad, entonces, ahora sí, del proceso del conocer. Entonces, fíjense que si nosotros queremos llevar a un sujeto de esta idea de ignorancia de conocer, debemos generarle al sujeto la necesidad de conocer. Si no hay una necesidad para el sujeto no sentirá el deseo de conocerlo, porque el conocer parte de un deseo, y cuando usted desea es porque reconoce que hay algo que no tiene y necesita, anhela y desea. Hay que llevar al sujeto a desear el conocer. Hay que llevar al sujeto hasta este punto en donde su corporalidad, su mentalidad, su vida misma requiere del deseo. Entonces necesitamos construir en los sujetos el deseo por conocer. Pero si nosotros seguimos replicando la idea de que entonces nuestra preocupación es y en cuánta cantidad de tiempo podemos transmitir información, estamos replicando este modelo, y esto ya lo hemos trabajado antes. Entonces, la situación fundamental aquí es otro problema. Y entonces, ¿cuánto tiempo, para preguntarnos nosotros, cuánto tiempo se necesita para que el sujeto pase de esta idea de creer que sabe al reconocer que efectivamente no sabe? Porque entonces aquí esa situación de pensum, esa situación del semestre, esa situación de las 4 horas para generar las competencias, ya empieza también a transformarse. Porque aquí nos preguntamos, y entonces, ¿cuánto tiempo se requiere para que un sujeto que creía que sabía algo y realmente no lo sabía, llegue a esta situación o necesidad del deseo? Y esto no se mide por semestres ni por meses, esto se mide por el proceso mismo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es entonces el tiempo del conocimiento? ¿Cómo se plantea esta relación entre tiempo y conocimiento? Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para que una persona intente abandonar este estado de creencias, de opiniones, de prejuicios, de presaberes,
y pueda empezar a desear, primero, cuestionar las creencias, y segundo, una vez empieza a cuestionarlas, construir el deseo por conocer. Bueno, decía que, por ejemplo, llegando a un dicho del pueblo, ¿sí? Sí. Nunca es tarde para aprender. Hablando de lo que es tiempo y todas esas cosas ahí. Pues depende, Marco, porque si ustedes escuchan una conferencia del profesor Juan José Bautista, él va a decir en un video que las ideas son también materia y que las ideas también terminan por solidificarse, para utilizar una imagen, en el cerebro de algunas personas. Esto significa entonces que hay momentos en la vida en que las ideas se han calcificado tanto que ya la persona difícilmente va a abandonar ese sistema de creencias en el que se ha formado durante mucho tiempo. Por eso no todos logran salir de este estado de ignorancia y llegar a este estado del deseo por conocer. Entonces el verdadero maestro, el verdadero profesor, es el que logra, como el disolvente, ustedes que manejan más el término de la disolvencia del ácido, logra convertirse en ese ácido que es capaz de descalcificar esas creencias que se han fosilizado en la mente de la persona y llevarlo hasta este deseo por el conocimiento. O sea, fíjense que la falta o carencia no es el primer momento de conocer. Yo no puedo partir en estos momentos de considerar que cada uno de los que estamos aquí no tiene prejuicios, no tiene creencias o no tiene opiniones. Lo que yo debería hacer es cómo, a partir de esa exposición de las opiniones, empezamos a plantearnos unas preguntas, unos cuestionamientos, y que esos cuestionamientos nos vayan llevando progresivamente a reconocer que no sabíamos algo y que lo empecemos a reconocer. Y esto tiene, por ejemplo, también incidencia en lo político. Nosotros estamos viendo constantemente en las reuniones a las que asistimos, personas que consideran que ya con la opinión, con el presaber, con la creencia que tienen, es suficiente para participar en un espacio político. Esta idea que nos han vendido entonces de que cualquier persona está habilitada o cualificada para ingresar a espacios de participación política no es realmente cierta, porque si hay algo que necesite de un proceso de formación es precisamente la política. Así como para intervenir en la ciencia natural se necesita del conocimiento de las ciencias naturales, para intervenir en las ciencias sociales, en el campo social, que es mucho más difícil, que es mucho más, digámoslo, concreto, pues se necesita también de una formación, se necesita también de un conocimiento. Ya sabemos que no es la condición de miseria, ya sabemos que no es la condición de pobreza, ya sabemos que no son las condiciones materiales en que se ha formado las que lo van a llevar a convertirse en un sujeto de la transformación. Para convertirse en un sujeto de la transformación, el primer paso, según decía la revista Alternativa, es atreverse a pensar, es comenzar a luchar, decían por ahí en la revista Alternativa. Pero atreverse a pensar implica empezar a cuestionar todas las creencias, todas las opiniones, todos los pensares en que nos hemos formado. Si la persona no se atreve, por miedo, a abandonar las creencias en las que se ha formado, pues no hay ninguna posibilidad de que salga de ese estado en el que se encuentra. Les dice aquí el texto que les compartí. Dice, Platón nos dice, por ejemplo, que si la ignorancia fuera como el hambre, un estado de carencia, pues vendríamos todos los sábados aquí a seguir comiendo chocolate con pan, que sería lo más sencillo que podríamos hacer. Sin embargo, nos dice que si la ignorancia fuera como el hambre, un estado de carencia, la educación sería el trabajo más sencillo del mundo, porque sería como dar de comer a un hambriento. Pero desgraciadamente no es así. La ignorancia no es una ausencia o una falta, sino por el contrario, un estado en el que nos sentimos llenos de opiniones y saberes en los que tenemos una confianza desmesurada. La carencia solo se produce después de una reflexión, de una vuelta sobre sí mismo. Esto es la fenomenología de la que estaba hablando el profesor en el video. La fenomenología es ese inicio
en donde yo empiezo a cuestionar la apariencia, que sería lo abstracto, y empiezo a llegar progresivamente a un estado en donde empiezo a reconocer las relaciones concretas a través de las cuales se ha construido ese objeto que he percibido. Por eso lo que decía Andrés, el punto de inicio, que es lo abstracto, y el punto de llegada, que es lo concreto, no son los mismos. Es decir, si era el mismo objeto que estaba ahí, porque el objeto sigue siendo el objeto, él no me engaña, soy yo quien se engaña a través de las apariencias que ponen los objetos. Eso es cierto. Pero entonces la idea es cómo llevamos a ese sujeto entonces de esa situación de abstracción en que se encuentra a esa relación con lo concreto, a esa relación con lo que realmente es el objeto y no con la apariencia. Por eso nos dice aquí, la carencia solo se produce después de una reflexión, de una vuelta sobre sí mismo, a partir del cual el sujeto pone en cuestión las propias creencias y las formas de pensar que lo han llevado a ella. La carencia es entonces un resultado del proceso de conocer y no un punto de partida, que es, fíjense ustedes, es contrario a lo que nos han dicho normalmente. Entonces se sigue acá, dice, el reconocimiento del no saber es un movimiento reflexivo dentro de la ciencia. Para que exista ciencia, el sujeto debe empezar mínimamente por cuestionar lo que creía saber. Es decir, debe reconocer que su punto de partida no está precisamente en mantener y sostener las apariencias en que se encuentran. Si usted tiene un libro y al final de leer el libro lo que hace es reafirmar lo que usted ya cree que sabe, pues ahí no hay ningún proceso de conocimiento. Lo que está haciendo es echándole más cemento al poco de ladrillos que ya tiene en su cerebro y que no le permiten ver las cosas como son. Por eso lo que él dice ahí en el video, tener un libro o tener una mercancía y no usarla es tenerla en potencia, no es consumirla. Consumirla implica entonces que si yo tengo el libro y empiezo a trabajar con él, es porque voy a poner en juego el sistema de creencias en que me he formado, y muy posiblemente al finalizar ese proceso de asimilación del libro voy a llegar a un punto de partida, a un punto de llegada diferente al que había partido. O sea, nosotros debemos desconfiar. Si nosotros cogemos un libro, cualquiera que sea, y lo que hacemos al final es volver a llegar al mismo punto de partida, eso significa que algo de lo que se hizo no corresponde. O sea, si nosotros leemos el Capital para reafirmar lo que ya creemos que sabemos, no hay ninguna posibilidad. Entonces dice aquí, el reconocimiento del no saber es un movimiento reflexivo fundamental dentro de la ciencia. De esta reflexión sobre la ignorancia, Platón deduce que el proceso de la enseñanza, más que un proceso de alimentación, es equivalente al tratamiento de una indigestión. Era lo que hablábamos hace algún tiempo con Jaime, que me decía, bueno, pero es que si yo termino dándole más comida chatarra a la persona que viene indigestada, lo que le voy a generar es un proceso en donde o lo intoxico más y se muere, o el organismo termina vomitando todo eso que ya le he dado porque no resiste más. Entonces me decía Jaime, no, es que es más efectiva el agua de manzanilla. Yo le dije, pero y entonces lo que tenemos que hacer es ser como el agua de manzanilla en el organismo y no como el perro caliente para el intoxicado. Porque si usted lo que va a hacer es terminar de intoxicarlo más, yo le diría mejor no intervenga ahí. Por eso nosotros no debemos ser agentes de la intoxicación. Ahora, lo que deberíamos estudiar es qué es lo que permite que funcione el agua de manzanilla en el organismo y no que funcione el perro caliente en ese caso. Nosotros deberíamos tratar de analizar en términos metafóricos por qué si funciona el agua de manzanilla para la descongestión o desintoxicación y no lo otro, por ejemplo. Entonces nos dice aquí que la enseñanza más que un proceso de alimentación es equivalente al proceso al tratamiento de una indigestión, es una especie de desintoxicación. Muchas veces no nos hacemos ciertas preguntas porque ya las tenemos contestadas, aunque solo sea con opiniones. Bueno, y dice aquí ya para terminar, hacer la pregunta es un trabajo,
Y plantear una buena pregunta en la ciencia es una de las cosas más importantes y decisivas. Formular una pregunta significa desmontar la respuesta que habían pedido formular la pregunta. En este sentido, entonces, enseñar a dudar es la tarea principal de la educación. Lo que Sócrates quería indicar con la fórmula tan repetida de que solo sé que nada sé, no era por supuesto ninguna manifestación de falsa modestia o algo por el estilo, sino una formulación central de su teoría de conocimiento. El primer saber efectivo es el reconocimiento de que lo que se creía saber no era más que una opinión. En este sentido, entonces, el reconocimiento de no saber abre la pregunta: si no era eso que yo creía saber, entonces, ¿qué es realmente? Si todo esto que me habían dicho durante mucho tiempo, todas estas ideas que me habían transmitido desde mi familia, desde mis amistades, desde la escuela y desde el colegio, no era aquello que yo creía saber, ¿qué es entonces realmente el objeto que estoy investigando? ¿Qué es? ¿Qué es entonces? Es la pregunta que se hace el sujeto. Cuando nosotros llevamos a una persona a cuestionar la creencia y a pedir con deseo descubrir qué es realmente entonces eso que él creía saber, y lo enseñamos entonces a preguntarse y a dudar, estamos realmente construyendo un proceso de conocimiento, según Platón. Y este es el primer punto a partir del cual se construye la posibilidad de que la persona empiece a pensar en términos de ciencia. De lo contrario, no hay ninguna otra posibilidad. Eso es lo que considero yo es fundamental para un espacio de formación política. Que la persona que venga acá realmente participe de un proceso como este. Claro, hay muchas otras más cosas. Este solo es el punto de partida, porque esto tiene más desarrollos que yo muy posiblemente en otras sesiones iré ir presentando. Para mí, un proceso de formación en el tema de la dialéctica debe ir más despacio. Yo sé que el profesor, por el tema del tiempo, va mucho más rápido y plantea muchas cosas que a veces a primera vista, y eso también es otra palabra de Marx, lo que aparece a primera vista tampoco coincide con lo que realmente es, porque lo que vemos a primera vista no corresponde con lo que el sujeto es, con lo que el objeto es. Entonces, cuando aparezca, parece que o aparezca a primera vista, o se nos aparece a primera vista como, ahí hay que poner ya el interrogante en la obra de Marx. Por eso él empieza diciendo en el Capital que la sociedad en que predomina el modo de producción capitalista se nos aparece como, o la forma de riqueza se nos aparece en la forma de mercancía. Pero esa primera vista no está diciendo que la mercancía sea la forma de riqueza. Lo que está diciendo es, a primera vista se nos aparece la mercancía como si fuese la base fundamental de la riqueza. Ese es el método que el profesor llama la hegeliana. Con la dudar en la etapa ya experimental o práctica no quiere decir como la inacción, o sea, dudar no significa que no podamos experimentar o sea, no vamos a hacer este experimento porque estamos dudando de los resultados, sino que se pone en práctica y... Sí, pero es que entra otro terreno, porque resulta que la duda también tiene sus tiempos. O sea, todo esto que estoy preguntando acerca de cuál es el tiempo entonces necesario para que la persona salga del estado de ignorancia, ingrese al estado del conocimiento, implica un tiempo. Pero nosotros estamos viviendo una cotidianidad en donde hay problemas en los que hay que actuar de manera urgente porque no tenemos toda la posibilidad de tiempo que deseáramos para llevar a cabo la investigación. Ahí en el libro que estoy leyendo, el de Lógica y Crítica, se dice, por ejemplo, que cuando ocurre la toma del poder por parte de los bolcheviques y llegan más de 14 ejércitos a invadir la Unión Soviética, o Rusia en ese momento, se estaba llevando a cabo una discusión por parte de los bolcheviques. Habían dos formas distintas de concebir la situación. Una en donde estaba Bukharin y Trotsky, y otra en donde estaba otro sector del partido
el sector de Lenin, de Trotsky, perdón, y Bukharin, planteaban la necesidad de enfrentar a los 14 ejércitos y además de enfrentar a los 14 ejércitos, salir sobre Europa, caer sobre Europa y empezar a promover sublevaciones en todo el continente. El otro partido, la otra facción del partido planteaba la necesidad de negociar la paz. Es decir, sí, enfrentar, pero también después con Alemania empezar a negociar la paz. Y si era necesario ceder algunos terrenos, algunos territorios de la Unión Soviética, de Rusia. Entonces se demoraron unos días discutiendo cuál era entonces la mejor postura. Y se dice entonces que al final dijo Lenin, bueno, cualquiera que sea la decisión que tomemos, va a ser mejor que seguir esperando y postergando la necesidad de actuar, porque si seguimos debatiendo, van a caer sobre nosotros, van a destruir todo lo que tenemos y al final no podremos aplicar ni una solución ni la otra. Entonces eso para demostrar, claro, que a veces no tenemos todo el tiempo que necesitaríamos para que este proceso se lleve a cabo, pero hasta tanto no hayan situaciones urgentes, hasta tanto no hayan situaciones que ameriten esa urgencia de acción, pues es necesario dedicarle un poco a esta situación. Eso no significa inacción en ningún momento, al contrario, esto es lo más difícil. Para mí la situación más difícil del conocimiento es precisamente esta primera etapa en donde hay que traer a la persona y, como les digo, generarle un choque tan fuerte, pero tan fuerte, no que le peguemos un puño, sino generarle internamente un choque tan fuerte que la persona empiece el choque eléctrico, es que no hay más. Pero que ese golpe sea tan fuerte, profe, no que lo termine desmoralizando, no que lo termine haciendo sentir un burro o un bruto, no, que lo termine llevando a sentir la necesidad de considerar que eso que ella pensaba, o que eso que ella creía, no era la verdad. Yo no sé si ustedes han vivido esos choques, en mi caso lo he vivido 2 veces, pero esos choques han sido tan efectivos que realmente es a partir de ahí donde usted empieza a generar el deseo por construir otra cosa. Se le abre todo. Claro, hay que abrirlo, pero si usted realmente está con la persona y no llega hasta ese punto, no hay. O sea, disculpe, Manuel, no hacerlo antes, cuando los profesores antes era que la letra con sangre entra rápido. Sí, sino con paciencia, tranquilidad, conocimiento, como lo que está haciendo usted, para que la persona vaya cogiendo más conocimiento. No la época de cogerle la patilla con los 10 reglazos y que la letra con sangre entra más rápido, ¿sí? Y no con la facilidad, el tiempo, como dice usted, con tiempo para que la persona vaya cambiando ese conocimiento del proceso de la vida o el conocimiento de la educación o de la parte del trabajo. Sí, es que esto que usted dice, Marco, es cierto. Miren, aquí viene el tema es que yo he utilizado algunas ideas del trabajo, del consumo. Aquí podríamos utilizar incluso las categorías que plantea el profesor de la producción. Es decir, esto significa que el conocimiento hay que producirlo, igual que se produce una mercancía o se produce cualquier otro trabajo. Para producir el conocimiento. Para producir el conocimiento tenemos que trabajarlo, porque no hay producción sin trabajo. Entonces, ese trabajo implica un esfuerzo, este trabajo implica un desgaste de energía, este trabajo implica un uso del tiempo, este trabajo implica la necesidad de que la persona exteriorice sus fuerzas y haga uso de sus fuerzas para poder construir el conocimiento. Tiene que consumirlo, es decir, nosotros cuando estudiamos el texto tenemos que estudiarlo de tal manera que el consumo que se genera a partir de ese trabajo llamado lectura logre ser asimilado y logre realmente hacer parte de lo que nosotros consideramos.
O sea, aquí también en términos económicos están las mismas categorías que utiliza Marx en el campo de la economía. Tenemos que hacer uso de la producción, del consumo, de la distribución o circulación de lo que se estudia. Todo eso está presente ahí. Pero si no hay trabajo del pensamiento, no hay ninguna posibilidad. Por eso es que él está diciendo, o el texto está planteando, a la persona se le debe concebir como una persona capaz de asumir el trabajo del pensar. Y es que trabajar implica, pensar implica trabajar. Si no hay trabajo de por medio, si no hay transformación de la materia en ese sentido metafórico, no hay ninguna posibilidad. Por eso es que todo trabajo, según lo que establece Marx, debería conducir a la transformación. O sea, el pensar en últimas implica también un proceso en donde el sujeto va a ser el objeto de su propia transformación. O sea, el sujeto se asume o asume su pensamiento o asume sus creencias como el material sobre el cual aplica este trabajo para poderlo transformar. Pero si nosotros concebimos a la persona que llega aquí en un sentido diferente, es decir, como alguien pasivo, como alguien al que nosotros vamos a trabajar por él, que nosotros vamos a convertir en sus trabajadores para que el pobrecito tenga que descansar, consideremos, tengamos de cuidado, tengamos de paciencia, no para pensar y de trabajar. Eso es su planteamiento, es el primer, desde mi parecer, es el planteamiento marxista. Eso lo decía incluso un filósofo soviético, Ilienkov, ¿no? Que esa forma de concebir la educación era tragar lo masticado con dientes ajenos. Precisamente. Y a eso es a lo que nos han acostumbrado. Eso pasa también como cuando en el colegio ustedes 5 van a trabajar tal teoría, pero los 5 trabajamos 3 y los otros 2. Venga, pero usted qué. Pues hay que aportar los 5. Sea en lo material o sea en la teoría, en el físico, pero hay que trabajar. Señor, yo lo que quiero ya para terminar es dejar hoy esta inquietud, y es que fíjense que estas categorías que son propias de la economía también hacen parte del proceso de educación. O sea, nosotros debemos también utilizar estas ideas que está planteando Marx en su crítica de la economía política, porque están en directa relación con el proceso educativo. Ya por ejemplo veíamos en el video del profesor que no hay consumo, que el consumo está directamente ligado con la producción, y que no hay consumo si no hay asimilación de lo consumido. Es decir, cuando el sujeto es capaz de asimilar lo que está consumiendo, es porque es capaz de llevarlo a su organismo y hacerlo parte de sí mismo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos frente a un libro, lo que estamos realizando y deberíamos realizar es un acto propio del trabajo, en donde el objeto de transformación es el sistema de creencias en que nos hemos ido formando. Pero en ese sentido, profe, decía ayer en la clase de ética que hay un principio de los aztecas que señalaban una cosa, y es que nadie, era el segundo principio, nadie debería apropiarse de lo que no ha producido, decían los aztecas. En ese sentido, entonces, el segundo, el tercero era la obligación de trabajar. Y el primero era, bueno, no mentir, y aquí había otro que iba asociado a no robar. Pues esto es básicamente lo mismo, profe. Si usted estudia y se asume como un ser humano capaz de pensar, debería ser capaz de apropiarse a través de su trabajo de lo que otros han tratado de plantear. Es decir, nosotros no podemos esperar ni que el profesor ni que el libro por sí mismo me entregue todo completamente masticado. Ese es un problema que tenemos nosotros. Nosotros pensamos que la labor nuestra es entregarle completamente masticado, como quien pasa lo que ha masticado de su boca a otro, sin permitir que el otro también produzca su propio proceso de digestión.
Entonces, si el sujeto que está trabajando con el texto no es capaz de asimilarlo, no puede consumirlo. Y en ese sentido, entonces, el objeto no se realiza como objeto, no se puede consumir. Por lo tanto, también hay un problema allí en el campo de la producción, porque se supone que si usted ha asimilado, ha consumido, debe producir algo distinto. Es decir, eso que estudió debe servirle para producir un nuevo sentido y una nueva relación con la realidad. Nosotros debemos estar apostándole a un consumo efectivo de lo que se está estudiando. Y ese consumo efectivo implica la asimilación. Y esa asimilación implica que nadie debe apropiarse de lo que no ha trabajado. Es decir, no hay que esperar de que sea el libro, o que sea el profesor, o que sea el otro, quien me dé todo completamente de pies a cabeza, como que si fuese un bebé recién nacido. No. A cada sujeto se le debe reconocer en tanto trabajador. Todo sujeto debe realizar en su proceso de estudio un trabajo. Precisamente para eso necesitamos las herramientas. ¿Las herramientas cuáles son? Primero, desarrollar el pensamiento. Segundo, contar con el material, por ejemplo, de estudio y demás. Esas son herramientas. Y sobre eso realizamos un trabajo. Y sobre eso, entonces, terminamos cumpliendo la necesidad del trabajador. Es que el trabajador no es solo la figura del proletario en este sentido. El trabajador también es quien arriesga su vida para poder entender. El trabajador también es quien invierte su tiempo para poderse apropiar de lo que está diciendo el autor. El trabajador también es el que produce algo distinto o diferente. Pues si nosotros estamos del lado de los trabajadores, tenemos que asumirlos también como trabajadores. Por eso, para mí, un trabajador como nosotros es un intelectual. Esto también lo planteaba Gramsci. Un intelectual es un trabajador del intelecto. Pero aquí está la palabra trabajador. Si no hay trabajo, nada. El resultado de casi no siempre puede que sean cosas nuevas o ideas nuevas, sino puede también las confirmaciones, o sea, confirmar o sea, no necesariamente la actividad de pensar tiene que resultar siempre en algo siempre novedoso, lo novedoso no, sino no en la siempre, confirmación por propia. no siempre implica lo novedoso, pero lo que sí implica es que apropiarme de lo que el autor ha señalado es entender el proceso por medio del cual el autor que estoy trabajando ha llegado a esa conclusión. Es decir, yo debo también participar de ese proceso de conocimiento que le llevó al autor a establecer esa conclusión. Eso es lo que Marx ofrece en un texto como El Capital. Él le va mostrando a usted paso por paso de dónde parte, qué trabaja, qué reformula, qué critica, qué cuestiona y cómo llega a un punto de partida distinto. Y lo que le permite a usted el texto es demostrar cómo, si yo parto de este punto y empiezo a trabajar, a criticar, a elaborar pensamiento, debo llegar a este punto. Entonces, incluso Marx decía alguna vez que cada persona, cuando empieza a liberarse de los prejuicios a través de una obra como El Capital, debería llegar a los mismos resultados que él llegó. O sea, debería, siguiendo la secuencia lógica que él ha establecido en el texto, ser capaz, por ejemplo, de explicar por qué Marx parte de este punto y por qué llega a otro. O sea, el problema no está en que yo no aprenda la respuesta. Ese no es el problema. Yo no puedo memorizar cuál es la idea de plusvalía, yo no puedo memorizar cuál es la idea del valor relativo o el valor constante, el valor relativo. Yo eso me lo puedo memorizar. Y existen manuales que ya traen, o diccionarios que traen la definición. El problema realmente está en cómo yo participo del proceso del pensamiento que permitió que un pensador como Marx llegara a un punto y arribara a otro, o cualquier punto a otro. O sea, el problema está más en el proceso que en el resultado. Nosotros estamos muy preocupados por el resultado. Nosotros estamos muy metidos con la idea de que entonces aprender marxismo es aprender qué es la plusvalía absoluta y no cómo se produjo, cómo a partir de ese proceso de pensar, que es lo que necesitamos, podemos llegar también a esas consideraciones. Y esto también está muy de la mano de esta idea que les planteaba, de que como el modelo nos lleva a pensar que lo importante es el resultado y no el proceso, pues estamos mal.
Porque el mismo Engels dice en un texto, es que los objetos no son otra cosa sino procesos. Entonces, si nosotros empezamos a ver la realidad como proceso, esto como proceso, todo como proceso, estamos más del lado de la dialéctica que de la lógica formal. La lógica formal está preocupada por establecer que el resultado al que llegó es el definitivo. Nosotros nos interesa el proceso, las relaciones, todo esto que implica construir el conocimiento. Por eso nosotros deberíamos preocuparnos más cómo hacemos para que la persona, cuál es el proceso por medio del cual una persona sale de esa situación de ignorancia, de creencias y ingresa a un proceso distinto. Es el proceso lo fundamental.